por su asistencia. Ya este es el último día de la capacitación por parte del ingeniero Gustavo en lo que corresponde a gestión institucional y comercial. Ya, bueno, hoy día a las 5 creo que hay una reunión, entonces un poquito vamos a agilizar las cosas. Igual, como siempre, al medio tiempo va a haber un break. Y media hora antes de las 4:30, más o menos, vamos a tomar ya la prueba de salida en lo que corresponde a los temas que el ingeniero trataba. ¿Okay? Más o menos va a ser entre 4:30 a 4:45 la prueba. Ingeniero, muy adelante. Muy bien, muchas gracias Gil, muchas gracias Rosa. ¿Qué tal? Tengan muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercer día de capacitación conmigo. Para los que no me conocen, me presento, soy el ingeniero Gustavo Sánchez Contreras, soy ingeniero ambiental y de recursos naturales, cuento con una maestría en gestión pública. Como experiencia he sido gerente de operaciones y gerente de ingeniería y proyectos de la EPS Mapa Cañete. He sido especialista de departamento sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. También soy consultor en saneamiento para empresas privadas y también soy especialista en implementación de sistemas de gestión ambiental para algunas entidades como Produce y Senas, ¿no? Hoy día vamos a ver estos módulos 10, 11, 12, 13, 14 que son con respecto al área comercial, ¿no? Y también vamos a ver un tema importante que es el trato técnico y el conocimiento del ciclo de agua. Siguiente línea. Bien, el módulo 10 es sobre cobranza, programación y procedimientos de pago puntual, programación de cortes, reaperturas y normativa, ¿no? Siguiente. En el reglamento de SUNAT, el reglamento para pequeñas ciudades, se establecen funciones y responsabilidades para el prestador, en este caso para la UGM, así como para el usuario, ¿no? El titular de la conexión. Entonces, el artículo 65 indica claramente sobre las responsabilidades de pago. El prestador tiene la obligación de brindar servicio de agua potable, saneamiento, ¿no? Y por ello, el usuario que tiene como obligación realizar un pago, ¿no? Este artículo 65 indica, ¿no? El titular de la conexión está obligado a pagar puntualmente por la prestación de los servicios que recibe, ¿no? Y a su vez, ¿qué da el prestador? Ya lo hemos mencionado en el día miércoles también. El prestador tiene la facultad de hacer cobros por los servicios prestados. En este caso estamos hablando de agua potable, el servicio de alcantarillado sanitario, que de acuerdo a la modificación del decreto legislativo 1620, ahora es saneamiento, y dentro de saneamiento está el alcantarillado sanitario, el tratamiento de aguas residuales y el saneamiento básico, ¿no? También se puede cobrar por servicios colaterales, hay múltiples servicios colaterales, sobre todo cuando se dan servicios por conexión que solicitan aquellos nuevos solicitantes o personas que quieren tener acceso al agua potable. También el cobro de intereses por adeudo, esto se refiere a todas aquellas personas que tienen acumulada más de una facturación y obviamente la UGM está en su derecho de aplicar los intereses moratorios correspondientes. Entonces también puede hacer un cobro por ello y otros el impuesto general a las ventas y otros conceptos autorizados por la SUNAT, ¿no? Siguiente, ¿no? ¿Cómo es el ciclo de facturación y cobranza, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en el gráfico, mientras el usuario, que somos todos nosotros, ¿qué realiza? En la primera parte se ve, nosotros simplemente hacemos el uso del agua potable y el alcantarillado, ¿no? Mientras nosotros hacemos uso, la UGM desarrolla una serie de actividades durante un ciclo de facturación o durante un mes calendario, ¿no? Y esas actividades se vuelven a repetir mes a mes, ¿no? ¿Cómo se inicia? Inicia con la UGM realiza el proceso de facturación y emisión de recibos. Para eso, previamente ya los técnicos han tenido que salir a campo con su padrón y sus rutas a recolectar
la información de los medidores, ¿no? Se ha validado esa información y entonces el área comercial procede a hacer la facturación, la emisión de los recibos e inicia el reparto, ¿no? Ahí dice bien claro, inicia el reparto de los recibos en 10 días calendarios, ¿no? De acuerdo a la ruta establecida, sector por sector, ¿no? Para eso, ¿qué es importante? Es importante tener nuestro catastro actualizado. ¿Para qué? Para evitar así malas entregas de recibos y que el usuario se vea perjudicado incumpliendo en este caso los pagos respectivos. Luego de los repartos que inicia el proceso de cortes de acuerdo a programación. ¿A quiénes se le aplican los cortes? A aquellos usuarios que tienen más de 2 facturaciones de manera consecutiva, ¿no? Entonces, para eso obviamente con la base comercial, la base de datos que tiene ya la UGM, van a filtrar a aquellos usuarios que tienen más de 2 facturaciones, se procede a hacer la impresión de ese grupo de usuarios que tienen ya 2 facturaciones vencidas e inicia las actividades de corte, ¿no? Luego se inicia la toma de lectura para el siguiente ciclo de facturación. Posteriormente la fecha de vencimiento, ¿no? En los recibos se establecen las fechas de vencimiento. Para aquellos usuarios que están por cumplirse ya 2 facturaciones, se les establecen 15 días calendarios para hacer el pago, y en el caso de usuarios que recién van por el primer mes de vencimiento, 25 días de pago. Todo, en ese periodo ustedes ven 25 y 15 días, en los 2 últimos actividades, es la vigencia que tiene el recibo, ¿no? Estas actividades todavía continúan. Aquí el siguiente, por favor. Ahora sí, ya el usuario también aquí ya tiene responsabilidades. ¿Cuál es su responsabilidad? Efectuar el pago, ¿no? Mientras ellos efectúan el pago en un periodo, ya hemos visto para facturaciones que son de 1 mes y facturaciones de 2 meses, hay tiempos o periodos ya establecidos. La UGM, ya con la fecha establecida para los vencimientos, hace el corte efectivo, ¿no? Hace el corte efectivo de aquellos usuarios en los que ya se les ha vencido los 2 meses, y de ser el caso, si los usuarios, porque suele pasar que cuando los técnicos van y efectúan el corte, al otro día o en el mismo momento se acercan a la UGM, se acercan a la instalación y realizan el pago. Y muchas veces cuando realizan el pago quieren que se le instale de inmediato, ¿no? Pero va a depender de cuántas conexiones haya para hacer reaperturas, porque de no haberlas sí se puede hacer la reapertura inmediata, ¿no? Pero si digamos en otros lugares también han hecho el pago similar, entonces va a tener que depender de la información que le dé el área comercial al técnico para que inicie los trabajos de reapertura, ¿no? Obviamente con el pago que siga haciendo el usuario y siga haciendo uso de los servicios, tanto de agua potable como de saneamiento, y la UGM actualiza su base comercial de aquellos usuarios que han pagado, de aquellos usuarios que como tienen 1 mes de facturación no han pagado, pero ya se los considera o se los tiene mapeado para que en el mes siguiente ya se considere el corte, si es que no hacen 2 pagos, etcétera, ¿no? Hace una actualización de su base comercial, ¿no? Y vuelve a iniciar un ciclo de facturación. Este es un ciclo constante cada mes, ¿no? Siguiente. El módulo 11 es con respecto a atención al cliente, la normativa vigente, programación e incorporación de usuarios factibles y potenciales. Siguiente. Bien, para atención al cliente en pequeñas ciudades, como los sectores que tenemos nosotros acá en el microcuenca Piural, que va a estar bajo la administración de la UGM, o van a estar dentro del ámbito de cobertura de la UGM, hay un reglamento, ¿no? Un reglamento emitido por SUNAS, el 084 del 2022, y este reglamento establece disposiciones que regulan los reclamos por la prestación de los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades. ¿Qué tipo de reclamos puede hacer el solicitante, el usuario o el titular? Puede hacer alcance particular, es decir,
nosotros como UGM contamos con un procedimiento de atención de reclamos, ¿no? Ese es un documento que se ha elaborado y que ya se ha proporcionado a la UGM para que pueda revisarlo, pueda conocerlo y pueda saber cuáles son las disposiciones y el alcance de esos procedimientos, ¿no? Entonces, se puede hacer reclamo con respecto a ese tipo, también sobre la prestación de los servicios de saneamiento y también sobre los efectos de tramitación, ¿no? Es decir, aquellos procedimientos que no se hayan podido hacer de manera correcta en la sede institucional de la UGM, ¿no? ¿Cuáles son el ámbito de aplicación? Ahí están nosotros en primera, la UGM, los operadores especializados, también están los titulares, los usuarios, los solicitantes y el TRAS, ¿no? Que es el Tribunal Administrativo de Solución de reclamos de las UNAS. Entonces, a ver, siguiente. Este reglamento establece una serie de disposiciones, entre las más importantes se encuentran los principios, ¿no? Principios de buena fe e igualdad y no discriminación. Básicamente aquí se refiere a que cuando se vaya a hacer un reclamo se haga de la mejor manera, con el debido respeto de ambas partes, tanto del reclamante como de los responsables o de atención al cliente o la persona comercial que atienda al que va a presentar un reclamo, ¿no? Siempre se debe hacer de manera respetuosa de ambas partes, porque muchas veces el usuario, la persona que se acerca a la sede institucional a materializar un reclamo, lo hace no muy cortésmente. Entonces, para eso obviamente la persona de atención al cliente tiene que tener las capacidades para gestionar ese tipo de personas que a veces vienen un poquito exaltadas, ¿no? También indica este reglamento quiénes pueden presentar un reclamo. Dice acá el titular, el usuario y el solicitante, ¿no? Usuarios somos todos somos usuarios de agua, entonces todos podemos presentar un reclamo, ¿no? Porque acá dice bien claro usuario. También dispone de que estos reclamos que se realizan, que se presentan ante la UGM, se realicen aplicando el enfoque de interculturalidad, que se refiere básicamente, en la medida de lo posible, la UGM tiene que disponer de personal que pueda atender a la población en su lengua originaria, ¿no? Muchas personas acá en la microcuenca son quechohablantes y quieren realizar o realizan su reclamo en su lengua materna, ¿no? Porque no tienen un dominio más fluido del español. Entonces nosotros tenemos que contar con un personal que tenga la capacidad de poder conversar en su lengua nativa con esa persona que va a presentar un reclamo. Siguiente. Sobre las prohibiciones, ¿no? Estas prohibiciones están referidas a la UGM, ¿no? En el caso de condicionar el reclamo al pago, es decir, si una persona o un usuario viene a realizar un reclamo, la UGM no le puede condicionar la admisibilidad del reclamo con el pago, es decir, no le puedo decir paga primero para admitir tu reclamo, no le puedo decir eso. Luego dicen cobrar o incluir el concepto del reclamo. Esto indica de que sobre aquellos reclamos que ya están en proceso, la UGM no los puede facturar en un nuevo ciclo, ¿no? Eso, digamos, queda como en stand-by, entre comillas, hasta que se solucione ese reclamo para poder ser recién incluido en la siguiente facturación. No aceptar el pago parcial por conceptos no reclamados. La UGM sí está dentro de las facultades de hacer la negociación con el usuario para que pueda pagar de manera parcial, ¿no? De acuerdo a sus condiciones económicas. Y efectuar el cierre. Es decir, nosotros no podemos efectuar o ejecutar ningún cierre de ninguna conexión que ya el reclamo haya sido admitido. Mientras dure el proceso de investigación y solución del reclamo, no se puede hacer el corte, ¿ok?
para presentar un reclamo, ya sea por el titular, el solicitante o el usuario, no es obligatorio contar con un abogado. Recuerden eso. El usuario, el solicitante o el titular pueden acercarse solos para efectuar el reclamo respectivo, ¿no? Ese reclamo, dicho sea de paso, se puede hacer mediante escrito. Para eso tenemos un formato, un formulario que también se ha elaborado y se ha proporcionado. Es un formato que es anexo a este reglamento, o sea, es decir, está aprobado por SUNAS y es el que hay que proporcionar al solicitante para que realice o materialice su reclamo. Pero también lo puede hacer de manera por llamada, de manera vía telefónica. Cuando realice ese tipo de reclamo, la persona de atención al cliente o el personal responsable del área comercial que lo atienda va a tener que tener el formulario a la mano y llenar este formulario, este formato, de acuerdo a como lo está indicando el solicitante, ¿no? Eso indica claramente el reglamento, ¿no? El personal de la UGM, cuando sea un reclamo por llamada, es el que llena el formato. ¿Ok? Siguiente. Sobre los tipos de reclamos que puede realizar el usuario, el solicitante o el titular, el reglamento lo agrupa en tres grandes grupos, ¿no? Que son los reclamos operacionales, que son aquellos que están vinculados a la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento. Por ejemplo, ¿no? Fuga, que son las más comunes, ¿no? Fuga en redes, ¿no? Atoros. Entonces, esos son reclamos operacionales, ¿no? Atoros de redes colectoras de alcantarillado. También hay comerciales no relativos a la facturación. Y reclamos relativos a la facturación. Obviamente los reclamos relativos a la facturación son con respecto a los montos, a los consumos, en el que nosotros, como ya sabemos más o menos cuánto consumimos al mes, y ahí ha venido un valor anómalo que ha resultado en un consumo, en un valor mucho mayor al que nosotros realizamos normalmente, pagamos normalmente mes a mes. Entonces nosotros podemos hacer ese tipo de reclamos. Y con respecto a los no relativos a la facturación, por ejemplo, acá vemos, ¿no? La instalación de conexión domiciliaria no se ha realizado en el plazo establecido. Por ejemplo, yo les había ya indicado el día miércoles, ¿no? Cómo es el proceso de cuando se realiza una solicitud por parte del usuario para tener acceso a los servicios de saneamiento. Hay plazos establecidos, ¿no? ¿Y qué pasa si no hay plazos establecidos? Entonces aquí, como pueden ver, para cada tipo de caso que se presenta, hay un tiempo de solución, ¿no? La UGM tiene que solucionar. Y una vez solucionado, ¿qué tiene que hacer? Dejar una constancia de solución. Porque ¿qué hemos dicho el otro día con respecto al reglamento de fiscalización? Cuando venga SUNAS y nos audite, nos fiscalice, nos va a pedir todos los registros y evidencias. En este caso nos va a decir, ¿cuántos reclamos has tenido en el 2024? Y a ver dónde están las evidencias que has solucionado esos reclamos. Entonces tú tienes que dejar unas constancias, ¿no? E ir archivando para justamente no tener ningún inconveniente con SUNAS, ¿no? Siguiente. Bueno, para solucionar los reclamos, una vez que ya se haya presentado estos reclamos, hay dos instancias, ¿no? La primera se realiza en el prestador y la segunda en el TRAS, ¿no? En el Tribunal de Resolución de SUNAS, ¿no? Entonces, el solicitante, como le dijimos, puede hacer reclamos operacionales, reclamos comerciales no relativos a la facturación y reclamos comerciales relativos a la facturación. La UGM, en la ficha anterior vimos que tiene plazos establecidos para la atención de esos reclamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si el usuario, aún habiéndose atendido, su reclamo no está conforme? Si no está conforme, el reglamento establece tiempos para su corrección, digamos, ¿no? En este caso, si son reclamos operacionales,
10 días hábiles adicionales. En el caso de reclamos comerciales relativos a la facturación y no, tienen 2 meses, ¿no? Durante todo este tiempo, la UGM tiene que generar y conservar las evidencias, ¿no? E irlas archivando por cada tipo de reclamo, es decir, armar una especie de expediente por cada número de reclamo. Si se vencen estos tiempos establecidos para levantar esas no conformidades, tienen por única vez una ampliación de 10 días hábiles adicionales, ¿no? Superado estos 10 días hábiles, el solicitante puede hacer su reclamo al TRAS, ¿no? Al TRAS, que es el Tribunal de Solución de Reclamos del SUNAS, y que es la siguiente diapositiva. Pero sobre la obligación que tenemos, como UGM es cumplir con los procedimientos, las instancias y los plazos, ¿no? Tal como hemos mencionado en el cuadro que vieron que está en el formato del reglamento, cada reclamo tiene un plazo para ser solucionado, ¿no? Y también la instancia, ¿no? Siempre y cuando un reclamo presentado por cliente pueda ser solucionado por la UGM, entonces puede terminar ahí, ¿no? Sin embargo, si el usuario no está conforme, o aún estando conforme, puede elevar ese reclamo al TRAS. También la obligación de proporcionar los formularios respectivos al solicitante para que éste pueda materializar su reclamo, la obligación del pago, etcétera, ¿no? Sobre la admisibilidad de la atención al cliente, ahí está bien claro, indica de que se evalúa el formato 2 y la documentación. Muchas veces el solicitante, el titular o el usuario que presenta el reclamo genera sus propias evidencias, hace toma de fotos, etcétera, sobre el respectivo reclamo. ¿Y qué pasa allí? Entonces todas esas evidencias pueden ser anexadas a este formato para ser presentadas, ¿no? Digamos que el área de atención al cliente realiza una observación sobre estos documentos. Entonces el solicitante tiene 5 días hábiles para subsanar esas observaciones, ¿no? Para algunas cosas que de forma no haya contemplado en su solicitud, entonces puede ser corregida en ese tiempo establecido en el reglamento, ¿no? Si luego de corregir, entre comillas, esas observaciones, el área comercial detecta nuevamente algunas observaciones, entonces tienen 2 días adicionales más para subsanar esas observaciones, ¿no? Una vez corregida y pasados estos 2 días hábiles, se puede emitir el reclamo siempre y cuando esté toda la información que el área comercial le esté solicitando, ¿no? Para la visibilidad del reclamo. Pero si desde el inicio de la presentación de la solicitud de reclamo no ha habido ninguna observación por parte del área comercial, entonces en 5 días hábiles el área comercial debe admitir el reclamo, ¿no? Siguiente. Y aquí está cómo es que se realiza el procedimiento para la admisibilidad del reclamo en primera y en segunda instancia, ¿no? En primera instancia ya hemos visto, ¿no? Se realiza a nivel del prestador, es decir, a nivel de la UGM. La UGM tiene que realizar las diligencias para solucionar, para resolver el reclamo, ¿no? Pero también hay una segunda instancia en donde el reclamo ya es solucionado a nivel de TRAS de SUNAS, ¿no? En el caso de la primera instancia, vemos que la inspección es un medio de prueba en el procedimiento de atención a reclamos. Es decir, presentado el reclamo, la UGM debe disponer del personal técnico capacitado para realizar la inspección, ¿no? Digamos que es con respecto a lo que justo estábamos viendo sobre el tema del acceso, que ya se había vencido el plazo. Entonces, obviamente aquí el área comercial va a tener que hacer las obligaciones si hizo o no, si se realizó o no la disposición de la ejecución de la conexión y si ésta se hizo o no en el tiempo establecido en el reglamento de pequeñas ciudades. ¿Qué pasa si se hizo en
en los tiempos establecidos en el reglamento. Entonces la UGM emitirá un documento, una carta, en donde indique que el reclamo se resuelve por las causas que ya usted está indicando, pero si no, obviamente hará la investigación a nivel del área comercial para evaluar o analizar por qué no se hizo la instalación de la conexión en el tiempo establecido, cuáles fueron las dificultades que tuvo el área comercial para la ejecución de la conexión. Fue trámites administrativos, adquisición de materiales para la instalación de la conexión, o también de repente no había disponibilidad de personal técnico que realice los empalmes, los trabajos a nivel de conexión, excavación, etcétera, ¿no? Entonces va a tener que realizar una investigación minuciosa, ¿no? Los medios probatorios actuados en la primera instancia son evaluados y forman parte de la motivación de la resolución. Tal como les mencionaba, durante todo este proceso va a tener que el área comercial revisar si ha habido informes, ¿no?, de una parte o de la otra, en donde ya se autorice la ejecución de la conexión, y si ya se autorizó la ejecución de la conexión, por qué el personal técnico no la realizó, etcétera. Todas esas evidencias se van registrando. Pero también durante este proceso se puede conciliar con el solicitante, ¿no? Puede haber un acuerdo de partes, y en este caso es facultativo, es decir, va a tener que primar mucho la voluntad del solicitante, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Yo ya no quiero continuar con este proceso de reclamo, y entonces llegamos a un acuerdo para finalizar el proceso de reclamo, ¿no? En el caso del TRAS, cuando ya es a segunda instancia, el trámite es diferente, ¿no? Como vemos, tenemos 15 días hábiles para presentar los recursos administrativos, y luego de estos recursos administrativos, si no hay observaciones, en 15 días hábiles más, el TRAS debería emitir un resultado, ¿no? En el caso de encontrar una observación adicional, entonces el TRAS tiene 30 días hábiles como máximo para emitir un fallo. Dicho sea de paso, su fallo final es inapelable. ¿Qué pasa si durante todos estos procesos no hay una respuesta en los tiempos establecidos? Entonces, si pasan los tiempos establecidos, tal como indica ya, el silencio administrativo positivo, es decir, se va a admitir el reclamo como tal, ¿no? Mientras, ¿qué dice acá? El TRAS emite una resolución a través de la cual se pronuncia sobre todos los extremos del recurso de apelación, y contra la cual no cabe la interposición de recurso alguno en la vía administrativa, es decir, su fallo es inapelable, ¿no? Tal como lo había indicado. Siguiente. Ya. El módulo 12 es con respecto a la gestión de cobranza, cartera morosa y pesada, mecanismo para reparación, provisión y anulación de quiebres y deudas, ¿no? Siguiente. ¿Por qué la UGM tiene que ser una óptima gestión de la cobranza, ¿no? ¿Cuál es el problema con esta actividad? El tema es que mucha gente no paga, no realiza su pago de manera puntual. Aquí lo indican, ¿no? Una parte de los clientes no desean, no pueden o han olvidado pagar los servicios prestados, ¿no? Y eso, ¿qué representa, no? Uno, que la UGM va a tener bajos ingresos y por lo tanto va a haber menor disponibilidad de recursos para la gestión y prestación de los servicios. Saben que hay que pagar personal, hay que hacer mantenimiento de los sistemas, y entonces, ¿de dónde se va a obtener esos recursos si la gente no paga? Entonces nosotros hay que hacer la optimización de esta gestión de cobranzas, ¿no? ¿Cuáles son las causas de aquellas que dificultan que los clientes de la UGM paguen sus recibos por los servicios oportunamente, ¿no? Entonces aquí vemos que para este caso, la gente a veces cuando llega
espero que no sea el caso de la UGM, pero cuando llega a la sede institucional para realizar el pago, encuentran largas colas, y hay unas personas que no les gusta realizar colas, entonces se retiran y no realizan el pago, ¿no? O los horarios poco adecuados, ¿no? A veces hay, no es el caso acá, pero he visto casos en EPS que establecen horarios de verano, ¿no? A veces trabajan de 7 a 2 o 2 y media de la tarde, y entonces, teniendo las características de las actividades de acá, que es gente que muchas veces trabaja de 8 a 5 de la tarde, entonces ¿en qué horario hacen el pago, no? Entonces hay que ver ese tema para habilitar horarios que sean flexibles y la gente pueda pagar. Sobre la facturación, ¿no? A veces el usuario va a considerar de que la facturación del mes es excesiva, ¿no? Y entonces por eso no quiere pagar, y no tiene conocimiento, o de repente no se anima a presentar un reclamo, simplemente no quiere pagar. También tenemos aquellas que se dificulta que los clientes paguen los recibos por los servicios. El servicio de agua no les fue cortado porque no se halló la dirección del predio por desactualización catastral. Y aquí volvemos a lo que ya le habíamos mencionado en los días anteriores, ¿no? Si no tenemos nuestro catastro actualizado, ¿qué va a pasar? 1, vamos a facturar mal. 2, vamos a hacer nuestros repartos, recibos, mal también, ¿no? Y 3, miren lo que puede pasar, ¿no? No se va a hacer un corte efectivo sobre aquel usuario que nosotros consideramos que ya ha vencido 2 facturaciones porque tenemos un catastro desactualizado, ¿no? El servicio de agua no le fue cortado porque sobornaron al cortador. Esto suele pasar, ¿no? Muchas veces los técnicos, los operadores que trabajan para la UGM son gente de la comunidad, del pueblo, del distrito, y son conocidos. Entonces, cuando llegan a la conexión, el predio que ya ha sido indicado que se le va a materializar el corte, muchas veces cuando ya van a hacer la acción, sale el titular y le dice, no me corten, ¿no? Yo voy a pagar hoy, mañana, y no efectúa o no materializa el corte. Entonces, también ahí tenemos, vamos a tener un cliente que va a seguir aprovechándose del abastecimiento de agua potable, pero que no está haciendo su pago. Y lo peor es que ya tiene 2 facturaciones vencidas, entonces ya es un cliente moroso, ¿no? Siguiente. Y acá tenemos diversos factores que podemos chequear por qué el usuario paga o no paga, ¿no? Por ejemplo, el horario de recaudación paga cuando hay un horario cómodo, cuando hay un horario flexible, ¿no? No paga si es un horario inapropiado o rígido, es decir, la UGM solo trabaja de 8 a 5 de la tarde, no, y a esa hora cerramos y punto. Entonces, eso es un horario rígido, ¿no? Pero yo creo que es de acuerdo a lo que se establece en su reglamento también. Luego también tenemos el tiempo para pagar el reclamo, ¿no? Si es rápidamente, o sea, el usuario llega y paga sin hacer largas colas, o no paga si es que efectivamente no llega y hay largas colas, ¿no? Y eso a veces lo vamos a ver en los últimos días que está por vencer el recibo, sobre todo. Ubicación de centros de recaudación, si está cerca o lejos. Entonces, en este caso, inicialmente cuando la UGM comience a funcionar, vamos a encontrar una sola localidad, una sola sede donde se pueda efectuar el pago, ¿no? Entonces, la UGM va a tener que implementar mecanismos para que se pueda efectuar los pagos y así aumentar su recaudación, pues, ¿no? La distribución de los recibos, dice, paga si la entrega ha sido puntual y en la dirección correcta. Para esto que tenemos que tener nuestro catastro actualizado, ¿no? No paga si la recepción del recibo ha sido tardía o no lo ha recibido, simplemente, ¿no? En caso de capacidad de pago del cliente, el pago de los servicios no le es significativo, tiene dificultades económicas, ¿no? Es decir, él aquí paga porque el consumo registrado en su medidor facturado no le representa una dificultad de pago, ¿no? Muy por el contrario, el cliente no paga cuando se encuentra en una situación social, económica, baja o de extrema pobreza, que le impide efectuar los pagos facturados, ¿no?
Actitud del cliente, ¿no? Acostumbrado a pagar sus deudas, reacio a pagar cuentas o deudas, ¿no? Y eso vamos a encontrar un montón, ¿no? Para eso vamos a tener que también establecer estrategias de pago. Y así vemos acá una serie de factores sobre los cuales se puede presentar la situación de pago y no pago, ¿no? Por parte del titular. Siguiente. Composición de la cartera de deudas, ¿no? Sobre el tema de la gestión de la cobranza, nosotros vamos a crear carteras de deudas, ¿no? Y ahí vemos que hay hasta 5 niveles, ¿no? Cartera en proceso de pago, es decir, deudas que se generan hasta antes de la fecha de corte. Son las que están dinámicamente siempre pagando, no tiene ningún inconveniente, ¿no? Cartera liviana dice deudas que persisten después de la fecha de corte hasta la aplicación del primer corte drástico, ¿no? Es decir, ya se le ha vencido hasta 2 facturaciones y entonces se ha hecho el corte, sin embargo el usuario se ha recolectado y entonces yo he tenido que hacer un corte drástico, ¿no? Con respecto a la cartera mediana dice deudas antigüedad menor a 1 año, ¿no? Hay usuarios, ¿no? que tienen este tipo de situaciones, y las carteras pesadas cobrables y no incobrables, ¿no? En ambos casos son deudas superiores a 1 año, ¿no? Estas deudas sobre la cartera pesada y cobrable e incobrable, hay una manera a veces hay hasta 4 tipos de cómo gestionarlas al final, porque son deudas que probablemente la UGM tenga que asumir un tipo de acción determinada. Por ejemplo, está la anulación, ¿no? La anulación de las deudas. ¿Y en qué caso se puede aplicar esto? Se puede aplicar en los casos en donde la UGM, previa evaluación obviamente, haya detectado de que se ha hecho facturaciones indebidas. Entonces, sobre patrones de consumo de determinados clientes. Entonces, la UGM sí puede hacer la anulación de esos recibos y retirarlos de este tipo de situación de cartera pesada. Pero también se puede hacer la provisión de esas deudas, ¿no? Para ello obviamente se coordina y se trabaja con el área contable. También se hace el quiebre de deudas, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente. ¿Qué medidas nosotros podemos adoptar para prevenir esto, ¿no? Para prevenir la generación de deudas o la cartera morosa, como han visto, y que el usuario pueda pagar oportunamente su facturación, y de esta manera la UGM pueda hacer la recaudación de los recursos que le permitan hacer las inversiones correspondientes, ¿no? La disponibilidad del recurso de manera efectiva. ¿Hay medidas preventivas? Claro que sí. Una de las medidas preventivas que yo considero que son importantes es el trabajo que se hace a nivel de comunicaciones, ¿no? Y de educación sanitaria, ¿no? En el caso de comunicaciones va a depender mucho de cuán hábil sea la persona encargada, porque en muchos casos en las CPS se trabaja muy bien a nivel de redes sociales, ¿no? Todo el mundo ahora tiene un celular móvil con acceso a internet, con redes sociales, y las comunicaciones, sobre todo por ejemplo de los cortes, ¿no? Que es algo que a la gente le molesta, puede hacerse de manera rápida y la gente puede enterarse, ¿no? Obviamente también se tiene que hacer actividades de perifoneo, ¿no? No solo con las redes sociales, con actividades de perifoneo para que la gente pueda, aquellos que no tienen celular o acceso a internet, pueda también conocer, ¿no? Distribución correcta y puntual de los recibos, ¿no? Esto se va a realizar siempre y cuando, como hemos dicho ya reiteradas oportunidades, se tenga un catastro actualizado, ¿no? Siempre que tengamos un catastro actualizado, no va a haber ningún inconveniente sobre este tipo de actividades, y entonces no va a haber un pretexto por parte del usuario sobre este tema, ¿no? Facilitación de pago, también información sobre la facturación, proyección de buena imagen. Es importante que la UGM proyecte una buena imagen, y eso habla desde digamos, eso
tiene comprometido tanto al área administrativa que trabaja en la sede institucional, como la persona que trabaja en campo, ¿no? El personal que trabaja en campo, que es el que tiene contacto con el usuario, debe ser una persona que se prepare para que pueda explicar de manera oportuna por qué está realizando una determinada actividad, ¿no? Ejemplo, un corte, una instalación de medidores, una renovación, por qué está cerrando una válvula si es para una reparación de fuga, o por qué está haciendo, qué sé yo, un mantenimiento preventivo a través de la purga de hidrantes, etcétera, ¿no? Si el personal tiene que saber explicarle al usuario para que se genere una buena imagen en la calle sobre la UGM, ¿no? ¿Qué pasa si el personal técnico solo va y realiza su actividad encomendada, ya sea por el área operativa o por el área comercial, y no sabe cómo llegar a la población, no sabe cómo comunicar? Lo primero que va a decir el usuario, el solicitante, el usuario, le va a decir que la UGM no sabe atender a su gente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos generando ahí? Una mala imagen. Y lo mismo pasa en el área de atención al cliente, ¿no? La persona debe saber que está tratando con gente que muchas veces viene de manera un poco enojada, con cólera. Entonces hay que saber gestionar ese tipo de conductas, ¿no? Para no caer en este toma y dame y que la persona que vaya a hacer un reclamo termine enojada con todos en la UGM, ¿no? Fomentar una cultura de pago. Siguiente. Motivación de pago puntual. Esta es también una medida que están tomando ya muchas CPS sobre determinadas acciones que se implementan para que los usuarios se motiven a realizar los pagos, ¿no? Como pueden ver en la imagen, muchas realizan este tipo de ruletas o bingos, ¿no? En donde sortean equipos, electrodomésticos, etcétera, y entonces nace el interés o la motivación del usuario para realizar para realizar el pago de manera puntual, ¿no? Este tipo de actividades, como ven, de la ruleta, de los bingos, se realiza para los usuarios que están al día, es decir, para los que tienen una sola facturación vigente, y entonces los que tienen por vencerse dos se motivan y realizan sus pagos, pues, ¿no? Es un tipo de motivaciones que ya las CPS desarrollan, ¿no? Y la difusión de consecuencias de no tener pago puntual, ¿no? Y esto, como les dije hace un momento, va a depender mucho de cuán metodológico sea el trabajo que realice el área de educación sanitaria, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son unas medidas correctivas cuando hay usuarios que no realizan sus pagos, ¿no? Hemos visto diferentes niveles en el tema de carteras morosas, desde la liviana hasta la pesada incobrable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método, ¿no? Para la medida correctiva más eficiente para contrarrestar el incumplimiento de pagos? El corte. El corte es la medida, como dice acá, principal y más efectiva, ¿no? Las medidas coactivas o coercitivas tienen como efecto forzar de alguna manera el pago de los recibos por parte de los clientes, pero también le ayuda a salir de sus deudas, ¿no? Si nosotros hacemos un corte, el usuario, ¿qué va a decir? No tengo agua potable, ¿no? Entonces, no sé si hace una chancha familiar, se presta, qué sé yo, pero realiza su pago, ¿no? Entonces sale de su deuda y tiene el suministro de agua. Entonces, por eso es importante que se tome en cuenta las técnicas que hay para realizar este tipo de actividad, el corte, ¿no? Tenemos, para la efectividad de los cortes se debe cumplir con lo siguiente, ¿no? Cumplimiento del corte, es decir, los técnicos, los operadores, bajo ningún contexto deben aceptar algún tipo de soborno o algún tipo de palabra, ¿no? Sí, que mañana voy a pagar, etcétera. Tienen que efectuar el corte. Si el área comercial ya imprimió y le otorgó un padrón de los usuarios que van a ser cortados, el técnico tiene que realizar, materializar esos cortes, ¿no? Hay técnicas de corte efectivo y técnicas de corte drástico, ¿no?
Entiendo yo que le van a brindar una capacitación en campo a los que son operadores, porque esto es una técnica que más que a ellos les debe interesar, pero de manera general son técnicas que se realizan a nivel de caja, y en el caso de los drásticos ya se realizan a nivel de red, es decir, desde el empalme, ¿no? Se trae la tubería y todos los accesorios. Siguiente. Justo lo que le mencionaba, de acuerdo al reglamento de pequeñas ciudades, el prestador puede efectuar el cierre de la conexión domiciliaria de agua potable, de alcantarillado o de ambos, ¿no? Para eso, de acuerdo a su situación, se puede hacer un cierre simple, un cierre drástico o un cierre simple para aquellos que tienen fuente propia, es decir, solo son usuarios de alcantarillado. ¿Podemos cerrarle a usuarios que solo son de alcantarillado? Por supuesto que sí. Aquellos que son usuarios de alcantarillado y no de agua potable porque tienen una fuente por ahí, un pozo, qué sé yo, entonces ellos a veces dicen, yo no pago porque solo hago uso del alcantarillado. Pero el alcantarillado es un concepto también facturable, entonces tiene que hacer su pago, ¿no? Entonces, si no realiza el pago en más de 2 facturaciones, la UGM puede hacer el taponeo de la caja de alcantarillado, ¿no? Con el objetivo de que no pueda hacer uso de este servicio y pueda hacer el pago respectivo, ¿no? Pero también hay cortes que se realizan a solicitud del cliente, ¿no? Que son cortes temporales o cortes definitivos. En ambos casos el reglamento establece claramente de que para ello el solicitante o el titular de la conexión tiene que hacer su solicitud con 30 días hábiles, ¿no? Tiene que hacer la solicitud, y para ambos casos la ejecución, ya sea temporal o definitiva, la UGM tiene que ejecutarlo en un plazo máximo de 48 horas, ¿no? Siguiente. Sobre la reapertura de conexiones, indica claramente aquí que la reapertura de la conexión domiciliada debe realizarse cuando cese la causal que originó el cierre, es decir, el usuario haya efectuado el pago, ¿no? El pago de su facturación, previo pago de las deudas pendientes, si la hubiere, y del servicio colateral respectivo. En este caso, por ejemplo, si ha sido un cierre drástico que ha incluido extracción de la tubería y de accesorios, entonces para nuevamente hacer la reapertura hay que hacer la instalación de la tubería y de los accesorios. Entonces, eso es un servicio colateral y la UGM está facultado de facturarlo, ¿no? ¿Sí? Vamos a detenernos aquí un momentito para que aprovechen su break y vienen para acá también. Aquí van a tener que ir consumiendo porque estamos con los tiempos, y si tienen algunas preguntas puedan realizarlas, ¿ya? Cuando usted dice que debe haber facilidades de pago, y ahí también dice que las reconocimientos cuando termine de pagar la deuda, ¿hay una relación? O sea, yo le puedo dar facilidades de pago cuando está endeudado y hacer la reconocimiento. Así es. Una vez que la UGM haya celebrado un convenio en este caso con la persona que tiene facturaciones pendientes de pago, celebra un convenio, celebra un compromiso de pago, ¿no? Es decir, yo mi deuda que tenía, qué sé yo, 100 soles, la voy a pagar en 6 meses. Paga su primera cuota y la UGM puede acceder a hacer la reconexión. Con un compromiso. Exacto, con un compromiso. Porque parecía... Claro, es que obviamente ya bajo el compromiso va a quedar respaldado de que en cuotas te va a terminar de cancelar, ¿no? Ingeniero Gustavo, una consulta. Usted mencionaba y decía, yo soy usuaria y solamente tengo el alcantarillado. ¿Me van a colocar el medidor? ¿Tengo que pagar también o no? Ok, muy bien. Hay usuarios, no sé si sea el caso de la microcuenca plural, pero en otros lugares se presenta de que hay personas que tienen su pozo, es decir, tienen su propia fuente de agua, por lo cual la UGM no podría cobrarles por ese concepto.
pero sí por el uso de alcantarillado, porque la disposición de aguas residuales la va a hacer en la caja registro de alcantarillado. En ese caso, muchas veces la gente dice, pero si yo no hago uso del agua, está bien, está en lo correcto, pero haces uso del alcantarillado sanitario, y por lo tanto, por ese concepto, sí tienes que pagar. Pero ¿qué pasa si, al igual que en el agua, pasan más de 2 facturaciones y el usuario no hace el pago? Entonces, la UGM tiene la facultad de hacer, en este caso, el taponeo, ¿no? Bueno, no hablamos de un corte, ¿no? El taponeo de la tubería que está en la caja de registro de alcantarillado, con la finalidad de evitar que se pueda usar y obligar de esta manera al usuario de alcantarillado a hacer el pago respectivo. Se ve en el Cusco, en la ciudad del Cusco, que hay gente que tiene 2 meses de deuda por el agua, pero hay un piso por el alcantarillado. Y como no son facturas separadas, ¿no? Está en uno solo. Exacto. Entonces le cortan el agua más no el... Es que al no tener agua ya no puedes usar el alcantarillado. Así es. Cuando eres usuario de ambos servicios, basta con tu corte en agua, ¿no? Salvo pues que sean ya cortes drásticos. Y ingeniero Gustavo, ¿se requiere que si solo tengo el alcantarillado tenga también el medidor o no es necesario? No, eso va a depender de cómo te hayan otorgado la licencia. Si yo tengo un pozo de agua potable, lo más probable es que si no es, digamos, algo informal, la autorización haya venido de parte de la autoridad local del agua, ¿no? Para el aprovechamiento de agua subterránea, ¿no? Si es un pozo que tiene la documentación requerida para este tipo de aprovechamiento de recursos. Entonces, ahí, en esa autorización, el AN establece el consumo anual, ¿no? Y el consumo anual, y en este caso, ellos facturan ese consumo anual al usuario del pozo, ¿no? En el caso de Lima, por ejemplo, los usuarios que hacen uso de fuente propia, es decir, tienen su pozo, ahí el que está facultado a hacer el cobro no es la autoridad local del agua ni la autoridad nacional del agua, sino SEDAPAN, ¿no? El prestador está autorizado, en el caso de Lima, a hacer el cobro de la gente que tiene fuente propia, ¿no? Y obviamente ellos sí deben contar con un medidor porque SEDAPAN es autónomo, ¿no? Ajá, así es. Ahora, el ANA sí está exigiendo ahora todo pozo propio de tener su micromedidor, su medidor. Y en el caso, por ejemplo, si se te presenta a la UGM esos casos, la mayoría, no sé si acá serán pozos ya registrados en el ANA. Ya está, ya. Están registrados. Ah, Los pozos, real. pozos personales, pozos de... Personales no. O sea, en la vivienda, porque... De las fuentes ya pagan. Ah, de las igual, fuentes sí. claro. No, pero es en el caso, por ejemplo, que hay a veces viviendas que son grandes, áreas grandes, y tienen su pozo Subterráneos propio. también tenemos. Ellos deberían de tener también su medidor, porque va a ser más fácil facturar el consumo o la descarga del desagüe. ¿Ya? Si no sería si no hay micromedidor en un pozo, por lo tanto tú no tienes ese pozo a tu cargo como UGM, solamente tienes que facturar el desagüe, y al no haber un micromedidor tienes que facturar por asignación de consumo el desagüe, o hacer un aforo a la descarga de desagüe para ver exactamente cuánta descarga está botando a las redes. Pero tiene que haber una medición. Una pequeña Sí, pregunta. sí. ¿Qué pasa, Inge, si la microcuenca incorpora estos talleres, estos trabajos que ustedes hacen? ¿Cuáles serían los pasos? ¿La HAS que se incorpore? Claro, a UGM, para que sea conjunto, ¿no? Los dos entre la microcuenca y UGM. ¿Cuáles serían los pasos? Lo que quiere decir es que tenga la participación de las CASES en este tipo de capacitaciones. Ya. Reconocer que también se va a dar para ellos, ¿no? Sí, usted es presidente de la comunidad, de la microcuenca, ¿no? Sí. Ya, sí. Esta capacitación de esta semana es exclusivo para los funcionarios de la municipalidad, pero ya se han programado para todo lo que son los directivos y la comunidad, la población de la microcuenca. Sí, hay También me diferentes refiero, ¿cuáles serían las probabilidades que la microcuenca sea parte del UGM? pero es parte de la UGM, está dentro del proyecto. Dentro del administrativo y otras cosas. Claro, así es.
Allá, a ver, lo que Mariela, está más o menos queriendo el compañero es si hay la posibilidad o si hay alguna ley que ampare a que la microcuenca sea como accionista o parte de la UGM. De la administración de todo. Ya, de la administración, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, compañero? Claro. A nivel de agua, como así hay leyes que regulan el riego, igual en el tema de agua para consumo humano, te dicen, ¿no?, las directivas. Primero, a nivel de comunidades están las JAS, que administran el servicio de agua, los reservorios, ¿no?, comúnmente lo que nosotros tenemos, y cobraban la cuota familiar. Al ejecutarse ese tipo de proyectos, ya no es solamente 100, 200 beneficiarios, ahora supera los 2.000 beneficiarios en el caso de la microcuenca. A raíz de ello, el Ministerio de Vivienda tiene una escala. 2001 ya no puede administrar una JAS. ¿Por qué? Porque el proyecto ya no es solo agua, ahora es agua y alcantarillado. Ahí nace la UGM, que es una oficina de la municipalidad. Esta UGM, y acá en Chinchero, es la única UGM a nivel nacional, inclusive podríamos así decirlo, que tiene la autorización y la ordenanza desde el 2016. Le permite que la municipalidad pueda prestar los servicios de agua por tiempo indefinido. Aquí ya no se habla de integración. Ahora el decreto legislativo 1620 te dice: municipalidad distrital o provincial, puedes crear tu UGM, pero solo 2 años. Luego de los 2 años tienes que integrarte a una empresa prestadora de servicio. Claro. O sea, ahora todos los municipios distritales, provinciales que creen su UGM van a funcionar 2 años y luego automáticamente se van a tener que pasar a ser a costo. En nuestro caso en Chinchero, como les indico, este es piloto. ¿Por qué? Porque el proyecto 1 Cutirimpuy está implementando la oficina de UGM. Ustedes han visto cómo ha empezado, ¿cierto?, la oficina. Ahora ya tiene mobiliario, equipos de cómputo, va a tener herramientas. Este mes ya se va a hacer la entrega de la camioneta y las motos. ¿Qué quiere decir? Lamentablemente no hay un decreto, una ley que diga que, bueno, la administración de la UGM puede hacer rotatoria a nivel de JAS. No hay. Nosotros en el tema de agua y de consumo tenemos que basarnos a los decretos, ¿no? Entonces, depende de nosotros, de la población de la UGM, de la municipalidad, que vuestra UGM, vuestra oficina, que es de ustedes de la municipalidad, sea sostenible. En el caso de que la oficina no sea sostenible, ojo, esta oficina solo recauda porque todo este proceso que se ha hecho un estudio comercial, tarifa, no es que a través de los medidores van a pagar mucha cantidad de agua. Todas las fuentes a nivel no solo de Chinchero han disminuido, no tenemos agua y la única manera de cuidar el agua es a través de los medidores. ¿Por qué? Vamos a tomar conciencia de consumir y pagar lo que vamos a consumir. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está faltando es que el CUT, que la empresa ejecutora, haga el plan piloto. Ya están cerrando ya algunas comunidades. Vamos a entrar con los medidores, vamos a ir casa por casa, vamos a decir, aquí está tu medidor, está en 0, vamos a verificar si hay fuga en tu casa, de repente el pilón está malogrado, el inodoro está malogrado, se arregla y vamos a hacer primero un plan piloto de ver cuánto consumes en tu casa. Entonces ahí dirás si me conviene medidor o no me conviene medidor. Tenemos que cuidar el agua, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, ya que, y eso también ya es conocimiento de la ALA, de la ANA, todas las JAS que están en este proyecto, no solo de la microcuenca, sino también de la capital del distrito, solamente tienen autorización temporal hasta que la UGM, hasta que los proyectos concluyan sus intervenciones y estas 2 empresas le entreguen a la municipalidad. Ahí es donde va a comenzar a operar la UGM como tal. Entonces, la autorización del uso de agua lo va a tener la municipalidad. Eso también ya el Ministerio de Vivienda está coordinando con el ANA, con el ALA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Una vez que comience a operar la UGM, sí, pues, la primera tarea que tienen que hacer es buscar nuevos
nuevos manantes, nuevos ojos de agua, porque no hay agua. Entonces ellos tienen que verificar y cuidar el tema del medio ambiente, lo que usted mencionaba, más o menos un fondo, ¿no? Claro. Pero ese fondo, la UGM no puede dar a alguna persona, a alguna institución. Tiene que juntar ese presupuesto y en su plan de trabajo de la UGM va a tener, ¿no? Reforestación. Aquello, ese trabajo que ustedes o que SEDACOSCO antes lo hacía, lo va a hacer vuestra UGM. ¿Ya? Así va a ser más o menos el trabajo que se va a tener. Quiero un poquito agregar más a esta opinión. Al último, ¿Sí? Sí, por favor, al último. Termina porque... Se va a salir de mi de tu idea. Ya, a ver, sí, sigo. Bueno, ¿para qué? ¿Y por qué digo esto? Tiene que ser una buena gobernanza. Ahora, por un lado, que ustedes muy bien saben que SEDACOSCO, o sea, ¿cuál es su preferencia de SEDACOSCO al extraer de la laguna? Por ejemplo, ellos mínimas cosas hacen y luego hacen aparecer que el monto es así, que el presupuesto es así, que tal vez en esos cuadros que ellos mismos sustentan los gastos, no está supuestamente terminado. Pero finalmente a este llegamos, que hasta ahorita ustedes lo están viendo, la laguna está lo mismo desde el otro año. Entonces, con eso, ¿qué estamos haciendo ahorita? Pienso que esto no puede ser más allá, sino que debemos de pensar justamente lo que dice la señora. Perdón. Supervisión, es la supervisión del supervisión de las proyecto. cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pienso que la microcuenca es pues el ojo o el manante, la cabeza donde va a aportar al distrito. Entonces, yo pienso que nosotros, al otro lado, debemos de ver esta situación. Tendremos que tener otras coordinaciones, las alternativas, y también plantear ante el SUNAT, conversar, pues porque todavía no están formalizadas. Entonces, este tema creo que es posible para mí y hay que sustentar. Entonces, estas cosas vamos a ir caminando y para cuidado del medio ambiente y la laguna. Y si no, pues si no vamos a cuidar, prácticamente acaso Cusco viene a trabajar. Claro. La microcuenca es ahorita lo que tiene que trabajar. Entonces, de este lado tenemos que pensar también posiciones, porque solo así, vamos a empezar así. Pensando como SEDACOSCO, vamos a terminar mal. Si todos participamos, vamos a ser bien estructurados. Por eso, ¿quién es la autoridad acá? Es el alcalde, la municipalidad provincial. Exactamente, coordinamos. Claro, ustedes tienen que coordinar con la alcaldía, para eso hay una oficina de la UGM. Y ustedes como usuarios tienen que fortalecer la UGM. Por eso decimos, todos, ustedes están dentro del proyecto, todos deben de incorporarse, deben de suscribir sus contratos con la UGM, a fin de que sean usuarios ya formalizados. Eso necesitamos. Muchas gracias. Porque si no va a entrar SEDACOSCO en algún momento a querer... Claro, y eso no se quiere. Para eso se está formando la UGM. Y la ley ampara. ¿Ya? Entonces continuamos. Gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Siguiente, Gino. ¿Se escucha? Sí. Había mencionado anteriormente de que habían 4 medidas para tratar o contrarrestar la cartera morosa pesada, ¿no? Que era la anulación de cuentas, la provisión de cuentas, el quiebre de cuentas y también la prescripción de cuentas, ¿no? En este caso en particular, el quiebre de cuentas se da, es un proceso administrativo en el cual el quiebre de cuenta analiza los expedientes, ¿no? Pero para analizar los expedientes hay que conformar un comité. Si se quiere 2, uno se puede conformar a nivel del área comercial propia, en donde el personal propio del área comercial que conoce el tema de su base de datos pueda determinar cuáles son esas cuentas probables que se podrían quebrar, ¿no? Luego, obviamente, el comité principal, que es el que define cuáles son las cuentas que van a ser quebradas, debe estar conformado pues por un representante del área comercial, un representante del área operacional, administrativo y también por el asesor legal, ¿no? Este quiebre de cuentas se puede hacer de manera parcial o total sobre aquellas cuentas que están dentro de la cartera morosa pesada, categorizadas como incobrables, ¿no?
y también que presentan estas características, ¿no? Deudas de personas jurídicas que dejan de existir, o sea, empresas que ya no están y que simplemente ya no hacen servicio, pero dejó una cuenta. Entonces, obviamente, el área comercial ha hecho todo el esfuerzo, todo el gasto posible para realizar el cobro. Obviamente ha ido al predio, ha realizado investigaciones y todas esas evidencias se van registrando y conforman parte del expediente para finalmente decidir si se otorga, si se realiza el quiebre de la cuenta total o parcial, ¿no? Siguiente. El módulo 13 es conocimiento del ciclo del agua, visión de cuenca y cuidado de las fuentes, ¿no? Justamente un tema que más o menos han tocado ahorita. Y básicamente esto es para completar la cultura general sobre el ciclo del agua, ¿no? Es algo cíclico, el agua que nosotros, de la cual nosotros nos suministramos, ¿de dónde proviene? Primero, ¿no? De las lluvias, ¿no? De las precipitaciones, ¿no? Estas decaen, algunas son infiltradas, otras alimentan los cuerpos superficiales, ya sea de los ríos, en este caso tenemos a la laguna Piray también, y entonces esas se transforman en fuentes de agua, ¿no? En el caso de la UGM, está haciendo aprovechamiento del agua subterránea, ¿no? Parte de esa agua de lluvia se infiltra. Nosotros hacemos un aprovechamiento parcial, porque también esa agua luego, mediante la escorrentía, se va a la parte baja de las cuencas, es decir, a la costa, ¿no? A la costa, y ahí sea de manera subterránea o superficial, por los ríos, llega al océano, en donde nuevamente se evapora para formar las nubes, y estas obviamente al final vuelven a decantar o decaer mediante formas de lluvia, granizo, nieve, etc. Y nuevamente se transforma en ciclo. Pero también hay un ciclo del agua potable, ¿no? Nosotros vamos a administrar servicios de saneamiento, de agua potable y saneamiento. Entonces hay que conocer más o menos cómo es este ciclo, ¿no? En el caso del agua potable, inicia en la captación de agua, ¿no? Ya sea en fuentes de aguas superficiales o subterráneas. En este caso nosotros tenemos aguas subterráneas, ¿no? Ustedes les llaman manantiales, ¿no? Los conocemos como manantiales, en donde hay una pequeña cámara que reúne esas aguas de los manantiales y luego ya es conducida hacia los reservorios, ¿no? Gracias, Jim, ¿no? Entonces la primera etapa viene el agua, en este caso nosotros tenemos subterránea, tenemos a la captación, ¿no? Una vez que hemos captado el agua, mediante una línea de conducción de agua cruda, ahí no hay tratamiento todavía, la depositamos en un reservorio, ¿no? Ahí, ¿qué actividad realizamos? Ahí realizamos la desinfección o la potabilización del agua, ¿no? Una vez que se haya potabilizado el agua, mediante una línea de conducción, ahora de agua tratada, lo llevamos hasta las redes de distribución, como pueden ver, ¿no? Las redes de distribución que ya están en los sectores, en la comunidad, ¿no? ¿Quiénes están acá? Estamos nosotros. ¿Nosotros quiénes somos? Los usuarios, ¿no? Hacemos el aprovechamiento del agua, ¿no? Algunos tenemos nuestros propios reservorios por el tema de almacenar un poco de agua. Hacemos el aprovechamiento del agua y luego ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? El agua residual es dispuesta en las redes colectoras, que son estas líneas rojas, ¿no? Aquí está la cuarta etapa, recolección de las aguas residuales, ¿no? Una vez que las redes colectoras tienen el agua residual de los usuarios, ¿la llevan a dónde? La llevan a un tratamiento. En el caso dado de que haya variaciones en la topografía, hay sistemas de rebombeo. Acá hay 3 cámaras de rebombeo. Luego lo llevamos a una planta de tratamiento de aguas residuales para que inicie su recuperación, es decir, su tratamiento a partir de procesos físicos, biológicos, etc. Y obtener un agua que esté de acuerdo a los estándares de calidad de agua o a los límites máximos permisibles según el uso que se quiera dar. Por ejemplo, si nosotros queremos reusar esa agua, porque a veces el tratamiento permite la reutilización del agua, entonces nosotros tenemos que cumplir los estándares de calidad de agua.
Si queremos hacer riego de tallos cortos o de tallos altos, vamos a tener que cumplir con las concentraciones establecidas en estos estándares de calidad de agua, ¿no? Si nuestra idea no es aprovecharlo, si nuestra idea es disponerlo en la última etapa que dice descargo de disposición final, en el 6, si nosotros queremos disponerlo en un cuerpo de agua, ya sea una laguna, un río, una acequia, etc., entonces nosotros tenemos que cumplir los límites máximos permisibles, ¿no? Sí o sí estas normas se tienen que cumplir, porque como les dije, ya hace unos días, nosotros no somos solo autorizados, fiscalizados por SUNAS. En este caso, la ANA, la Autoridad Nacional de Agua, también nos puede fiscalizar para ver si estamos cumpliendo con estas normativas. Como pueden ver acá, para que tengan una idea sobre fuentes de agua, tenemos fuentes superficiales, como tenemos acá la laguna, también puede ser un río, el mar, etcétera, y fuentes subterráneas, ¿no? Son fuentes que nosotros no podemos ver, pero que aflora el agua a la superficie, y nosotros lo que podemos hacer acá es, como ven acá, una pequeña cámara de reunión de ese flujo subterráneo, con la finalidad de que a partir de una tubería de conducción sea llevado a un reservorio y a partir de ello iniciar todo el proceso que ya les expliqué anteriormente, ¿no? La Ley de Recursos Hídricos, la Ley General de Recursos Hídricos, establece este principio de visión de cuenca, ¿no? E indica que la gestión integrada de los recursos hídricos es un proceso que promueve en el ámbito de la cuenca hidrográfica el manejo desarrollado, coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial, ¿no? Esto es liderado por el ente rector en tema de recursos hídricos, que es la Autoridad Nacional del Agua, y básicamente lo que indica es de que todas las personas que hacemos uso del recurso hídrico, en cualquiera de sus formas, debemos participar de la gestión adecuada a través del Consejo Hídrico de Cuenca, ¿no? En este caso, nosotros somos una microcuenca dentro de que tiene una extensión aproximada de 42 kilómetros cuadrados, dentro de otra cuenca mayor, como pueden ver acá, ¿no? Que es la cuenca de Vilcanota, si no me equivoco, porque hay varias microcuencas en la cuenca del Urubamba-Vilcanota, ¿no? Entonces, aquí nosotros, como consumidores poblacionales, podemos participar activamente, ¿no? Los consejos de cuenca se forman justamente para que se puedan tomar acciones que permitan el aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos. ¿Quiénes pueden participar aparte de nosotros, o por quiénes son liderados estos tipos de consejos de cuenca? Por las autoridades locales, los alcaldes, los gobernadores regionales, los alcaldes distritales, en este caso también, los representantes de los colegios profesionales, representantes de universidades, representantes de los consumidores, en este caso de la EPS Cusco, de la UGM, y también representantes de comunidades, si así se presentase el caso, ¿no? Representantes de comunidades nativas, representantes de comunidades campesinas. Y esto es más o menos cómo se han ubicado los sectores a lo largo de esta microcuenca plural, que van a pasar a ser administrados por la UGM. Esta es una imagen satelital para que puedan ver el espacio geográfico macro, ¿no?, que van a administrar, y que tengan en consideración las distancias, ¿no?, que hay entre una y otra comunidad para la gestión comercial, para la gestión operativa, porque se puede ver que hay entre una y otra comunidad considerable distancia, y muchas veces en las redes se presentan problemas operativos. Entonces, básicamente, desde el punto de vista de la gestión de las cuencas, ustedes pueden ver que abarca un importante territorio de aproximadamente 42 kilómetros que hay que cuidar, ¿no? Sobre todo con el fin de garantizar la disponibilidad hídrica, porque sabemos que sin agua nosotros no podemos desarrollar nuestras actividades, ¿no?, domésticas, comerciales, industriales, etc. El reglamento de recurso hídrico además indica que promover el aprovechamiento sostenible, conservación, protección de la calidad e incremento de disponibilidad hídrica. Nosotros estamos haciendo un aprovechamiento sostenible ahorita, no, sí o no, porque hacemos el consumo de agua
pero no tratamos nuestras aguas residuales, no terminamos el ciclo, es decir, no estamos disponiendo las aguas que hemos captado, ¿no? Entonces, con la culminación del proyecto, la planta de tratamiento de aguas residuales va a empezar a operar y a tratar esas aguas residuales que se generan en todos los sectores, ¿no? Entonces ahí sí va a haber una culminación del ciclo. Lo que podemos hacer es un aprovechamiento, sí, pero también lo podemos disponer en un cuerpo y que continúe su flujo, ¿no? Entonces, indica claramente el reglamento que se deben mantener, adoptar medidas, ¿no? Como mantener limpias las fuentes. Parte de las actividades que debe implementar la gerencia o el área de operaciones es el mantenimiento periódico, preventivo de las fuentes, ¿no? Porque esas fuentes muchas veces se van arenando y hay que hacerle el mantenimiento, o le va creciendo vegetación, y eso también a veces causa un perjuicio para el usuario porque las tuberías que están dentro de estas cámaras de reunión ya no captan tanta agua como al inicio, ¿no? Entonces hay que hacer un aprovechamiento, no sobreexplotar, participar en los consejos de cuenca, realizar el tratamiento de aguas residuales, reutilizar el agua tratada, ¿no? Pero también aquí es importante mencionar de que depende mucho del uso que nosotros le damos del agua, ¿no? Como usuarios debemos ser conscientes del valor que se debe tener sobre el gasto o el esfuerzo que se hace para brindar el suministro de agua potable a la población. Entonces nosotros también, como parte de estas medidas complementarias, en todo caso si se le puede mencionar, es hacer un aprovechamiento sostenido, corregir nuestras fugas internas, cerrar nuestras llaves y adoptar medidas que al final van a mejorar o mantener sostenidamente este tema del aprovechamiento del recurso hídrico, ¿no? Siguiente. Este ya es el módulo 14, manejo y actualización del catastro técnico. Este catastro, a diferencia del catastro comercial, se levanta información con respecto a redes, a infraestructura hidráulica, tanto del sistema de agua potable como el de saneamiento, ¿no? El objetivo de este catastro es actualizar y mantener el estado situacional y operacional de las redes de agua potable y alcantarillado, ¿no? Como ustedes pueden ver, los objetivos para el agua potable es ubicación y estado de redes y accesorios. Hablamos de todas las redes de conducción de agua cruda, redes de conducción de agua tratada, líneas de impulsión, de aducción, redes de distribución primarias y secundarias, etcétera, ¿no? Y accesorios, ¿no? Los accesorios que encontramos en las redes son válvulas, hidrantes para las purgas, en algunos casos hay válvulas de purga de aire, encontramos accesorios de empalme de tuberías como son los codos, las T, las uniones, todo eso se puede mapear en el catastro técnico, ¿no? También ubicación y estado de válvulas hidrantes y la infraestructura hidráulica, ¿no? Podemos también mapear en este tipo de catastro las fuentes de agua que tenemos nosotros en la administración de la UGM, ¿no? En el caso del alcantarillado, podemos levantar información con respecto a las redes colectoras primarias y secundarias, los bolsones. También nos permite corregir si es que en el caso dado de los planos de conformidad de obra ha habido un error en las alturas de los buzones, podemos destapar en el catastro los buzones y comprobar o no las alturas que nos han sido otorgadas, ¿no? También podemos levantar información con respecto a las estaciones de bombeo y a los emisores, ¿no? Siguiente. ¿Cómo se realiza un catastro técnico, no? Que es, como les acabo de mencionar, para la infraestructura hidráulica de agua potable y saneamiento. Ya aquí no hablamos de usuarios, es redes, ¿no? Básicamente. Primero se revisa la información base, es decir, el consorcio, cuando finalice la obra, le entregará a la UGM los planos finales, ¿no? De conformidad, y eso es la información de referencia que va a tener la UGM, ¿no? Pero como les dije, pueden ejecutarse proyectos adicionales ya desde la municipalidad o desde el gobierno regional, según sea, y entonces van a haber redes nuevas que tienen que ser sí o sí incorporadas a este catastro técnico, ¿no? Luego hay que hacer la selección de la base gráfica, ya sea en AutoCAD o en ArcGIS, para poder
revisar los planos ya a nivel de un programa, ¿no? Aquí también se hace una especie de ficha catastral, en este caso de cada cruce, ¿no? O de cada esquinero, lo decimos nosotros, para poder levantar la información. Se adquiere personal, ¿no? Para este tipo de trabajo, que sea acompañado obviamente de un representante del área operativa que conozca las redes, que conozca dónde están los accesorios, que conozca toda la infraestructura de agua y de saneamiento. Se brinda una capacitación, porque muchas veces el personal que realiza este trabajo no entiende, pues, ¿no? de T, de codos, de tapones, de tuberías de 2 pulgadas, de 4 pulgadas, etcétera, ¿no? Una vez capacitado este personal, ¿qué viene? La adquisición de equipos y materiales e impresión de planos, ¿no? ¿Qué equipos, por ejemplo, necesito yo para levantar mi catastro técnico, ¿no? Yo necesito GPS, necesito una wincha, necesito, en el caso de que yo levante la tapa de los buzones, barreta, copa, cincel, etcétera, ¿no? Y también proceder a imprimir los planos, y esto también hay que hacerlo de manera correcta, por sectores e independientemente los planos de agua y de saneamiento, ¿no? Una vez que yo tenga los planos generales y de los cruces, realizo el levantamiento de información en campo, ¿no? Igual, siguiendo una ruta, ¿no? Desde la comunidad 1 a la comunidad 14 sin Santiago, ¿no? Esa información recolectada por el personal que ha sido capacitado es validada en gabinete. Si hay observaciones por parte de los digitadores, de los cadistas, entonces se va a tener que llevar a campo nuevamente a hacer la corrección y finalmente se hace la generación de datos, ¿no? En este caso metrados. ¿Yo puedo hacer los metrados? Claro que sí, porque se hace la medición, por ejemplo, de tuberías y yo puedo ir generando una base de datos de cuánta tubería tengo, por ejemplo, de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, de 6, etcétera. Y también voy generando los mapas, ya sea en AutoCAD o en ArcGIS. Siguiente. Y como pueden ver, cuando les hablo de cruces o de esquineros, ustedes pueden ver acá, yo tengo el plano de un determinado lugar, y ven como cada uno de estos cuadritos representa una manzana, ¿sí o no? Representa una manzana, y entre manzanas, como pueden ver acá, hay 4 manzanas, que se forma un cruce, ¿ves? Una cruz. Y en los cruces que encontramos, cruce de redes. Por acá, la línea azul representa la red de agua, como pueden ver, y yo no solo veo tuberías acá, mira, acá veo una T, acá otra T, y todo eso, esas tuberías y esos accesorios son levantados en el catastro técnico, ¿no? Esa información es más o menos digitada en AutoCAD con esta información, y así más o menos queda, como pueden ver, la tubería con la longitud con respecto al otro cruce, cuánta longitud tiene, la ubicación del accesorio y de las válvulas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tengo GPS, ¿no? En algunos casos, cuando no se tiene GPS, para ubicar este accesorio, lo que yo puedo hacer es una triangulación, ¿no? ¿A qué se refiere una triangulación? Utilizo esta esquina de acá, esta esquina con 5 metros para acá, 5 metros para acá, y ubico el accesorio y lo mido con respecto a estos 3 puntos, ¿no? Entonces me va a permitir ubicarlo espacialmente. Así también se puede levantar el catastro cuando no se tiene GPS, ¿no? Toda esa información, como tipo de tubería, diámetro, etcétera, va yendo se va colocando en esta parte de acá arriba, y todo esto que ven acá es una ficha de catastro para un cruce, un solo cruce. Podemos tener infinidad de cruces en ciudades como de 80.000 habitantes, hemos tenido casi 1.200 cruces. Entonces acá, que son más o menos 1.500 usuarios, debe haber, pues, ¿no?, como 400, 500 cruces más o menos, ¿no? Esta información se levanta por cada cruce, ¿no? Siguiente. Y más o menos la información queda así, ¿no? Pueden ver acá, incluso hay los planos de estas líneas que representan las altitudes, que son muy importantes para el tema del alcantarillado, pero como pueden ver, ya este plano tiene todas las redes en todas las manzanas, ¿no?
También los programas, los software, ¿no? Ya sea AutoCAD o ArcGIS, o lo que nosotros podamos emplear, nos permite diferenciar en su plano espacial los tipos de redes, ¿no? Estas redes azules pueden representar, por ejemplo, líneas de conducción o de distribución, o las rojas de impulsión, etcétera, ¿no? Nosotros podemos ir indicando una capa específica para cada tipo de tubería y para cada diámetro, ¿no? O a veces también para cada material. Hay tuberías, incluso hay, no sucede acá, pero hay sistemas que tienen hasta el momento, hasta la actualidad, tienen tuberías de asbesto, ¿no? No sucede acá, pero hay sistemas que sí lo tienen todavía. Hay tuberías de PVC unión flexible, tuberías de PVC de simple presión, ahora que se está poniendo las tuberías de polietileno, etc. Siguiente, Jimmy. Y esto más o menos nuestras herramientas que nosotros podemos utilizar para actualizar nuestro catastro o para desarrollar nuestro catastro, ¿no? El Google Earth para obtener imágenes satelitales que nos permitan ubicarnos espacialmente dónde están los sectores que nosotros vamos a comenzar a levantar el catastro. El AutoCAD que nos permite hacer los planos generales, y el ArcGIS o el QGIS que nos permite hacer ya mapas temáticos, ¿no? Y la exportación de datos del AutoCAD de ArcGIS es fácil, así que nosotros podemos trabajar inicialmente acá, que es como un borrador, y después llevarlo a estos programas del sistema de información geográfica que son muy didáctiles, ¿no? Siguiente. Antes que hable sobre esta diapositiva, quería indicarles que muchas veces el catastro comercial y el catastro de redes puede ser llevado de manera conjunta, ¿no? Siempre que se tenga a la disposición, se puede hacer un solo programa o plan integral para levantar ambos catastros a la vez, o actualizar los ambos catastros a la vez, ¿no? Finalmente, esta es una diapositiva que yo justo le he agregado a la presentación para el tema de conservación de agua. Esta es una presentación de SUNAS y indica de cuánta agua nosotros consumimos en algunas actividades específicas, ¿no? Por ejemplo, una ducha de 20 minutos, consumimos 160 litros, el riego de jardín, 360, lavado de autos, 540, un lavado de platos, 50 litros, y así sucesivamente tenemos consumos para cada tipo de actividad, y eso nos debe permitir entender de que cada actividad que nosotros desarrollamos demanda del uso de agua, ¿no? Y está en nosotros saber aprovecharla de manera adecuada para garantizar su sostenibilidad, ¿no? Y bueno, ya eso conmigo sería todo. Yo agradezco su atención y su participación en este seminario de capacitación que han sido 3 días. Agradezco a Jimmy, a Rosa, a Yoli por su apoyo, y eso es todo. Muchas gracias. Un aplauso. Antes que se vayan, les vamos a pasar los exámenes. Sí, primero agradecerles su presencia. Igual las charlas van a continuar, como bien ya saben, el día lunes, el día martes, ya con la licenciada Miriam. Nuevamente agradecer al ingeniero Gustavo por su participación en esta exposición en estos 3 días. Ahora lo que vamos a proceder es a la prueba de salida para que ustedes la hagan. Bueno, también es sencilla, unos 15 minutos, terminando la prueba de